pues pensábamos que cuál tema podía ser un tema apropiado para conversar hoy acá en un formato menos rígido que el que a veces tenemos que seguir cuando hacemos la mesa de manera cotidiana. Y pues, ¿qué otra cosa podía convocarnos a tratar de ponerle ángulos distintos que no fuera precisamente el de la cultura, precisamente el de la literatura o el arte, o aquello que es lo que pues se conjura y se conjunta en un evento tan importante como este, y por supuesto tratando de ponerle distintos ángulos. Y bueno, pues no queda más que también agradecer al Fondo de Cultura Económica que nos dio este espacio en esta ocasión, aquellas y aquellos que lo hacen posible, agradecer a quienes están con nosotros de la Universidad de Chapingo, a la compañera que nos sigue desde Francia, a las otras compañeras que han estado aquí desde hace varias horas. Y pensemos en esto. Toda la mañana viajamos juntas hoy y toda la mañana estuvimos discutiendo arduamente qué era lo que podíamos decir en torno a la cultura, y tuvimos un debate muy serio, se crearon dos bandos, no hubo solución posible. Y yo dije, fantástico, en esta ocasión me toca moderar, así que arréglense entre ustedes. Y la pregunta que yo decía que les tenía que hacer para comenzar la conversación hoy tenía que ver con, estamos en una feria que es la feria pues más fifí de todas las ferias del libro, hay que decirlo. Lo es por, digamos, se lo ha ganado a pulso, pero también esto implica que es una feria en la que podemos cuestionarnos dónde está la cultura, quién llega a la cultura, quién llega a la literatura, quiénes son aquellas y aquellos que tienen acceso a la misma, por qué razones, mediante qué circuitos, cuáles mediaciones. Entonces, pues, justo para tratar de pensar en esto, cuando hablamos de cultura, ¿qué estamos diciendo? ¿Hablamos acaso de la cultura libresca? ¿Hablamos acaso de la cultura popular? ¿Hablamos de la cultura de masas? ¿Hablamos tal vez de la cultura popular, de las tradiciones que aprendemos en nuestros entornos sociales? ¿De qué hablamos y cuál nos gustaría reivindicar desde una perspectiva crítica? Entonces, pues bueno, como me toca moderar, y entonces más bien que ellas se hagan bolas con ese tema, pues lo conducente es darles la palabra a mis compañeras. Quisiera entonces partir de esa pregunta, ¿no? Cuando pensamos en cultura, ¿de qué estamos hablando? Y si acaso es que existe, Ingrid, eso que llamamos la alta cultura, la cultura de las élites, la cultura de los que sí saben lo que se debe leer, lo que se debe consumir, lo que tiene sentido, y los que no lo saben. Entonces, querida, te toca comenzar. Poniendo cronómetro y agarrando un par de micrófonos y esto para iniciar el primer round. Lo vamos a plantear así, ¿no? Porque estamos aquí un grupo y allá otro grupo. Hoy día tenemos dos bandos en la mesa roja, cosa que en general no ocurre. Ya no estás acá, ahora estás allá. Lo lamento, Teresa. Defiende tu punto, defiende tu punto. Y Diana, que se las da de neutral, le vamos a preguntar su opinión en algún momento también, porque va a tener que elegir un grupo, ¿no? Me toca la parte como más aburrida en términos de que hay que poner algunas ideas o conceptos. Entonces yo voy a hacer la parte fome, aburrida de este asunto, y después ya las compañeras van a empezar a ejemplificar, porque la discusión hoy día estaba candente en el carro, ¿no? Hacía calor y además la discusión estaba así como ebulliente, entonces tenemos muchos puntos. Y solamente yo quiero como plantearles que esta es una discusión que se ha dado en el campo de las ciencias sociales, de la literatura y del arte, pero durante muchos siglos, la verdad. Cultura popular versus cultura culta, la alta cultura y la baja cultura, la cultura refinada, la cultura vulgar, el pueblo, la aristocracia, y lo podemos entender también en sentido político. Entonces, tiene esta discusión una muy larga data, pero es una discusión que necesariamente instala al arte como si estuviera siendo foco de discusión de dos polos, ¿no? O un lado o el otro lado, o está en lo alto o está en lo vulgar, en lo popular.
Y por supuesto eso implica una jerarquía. Hay que decir qué es alta cultura y qué es baja cultura. Se le asigna un valor, ¿no? Que puede ser un valor estético o que puede ser un valor de otra índole, y eso era un poco lo que discutíamos, ¿no? Y en general, la cultura que se ha entendido como popular, históricamente se la ha desacreditado para pensar que esta cultura como elevada siempre tiene un lugar de mayor importancia, ¿no? Es decir, leer los clásicos europeos del canon, por sobre literaturas de formato como el policial, como la ciencia ficción, como la literatura bestseller, ¿no? O sea, siempre hay una diferencia en la academia. En este lado de acá, somos de la idea de que lo popular se debe reivindicar, ¿no? Es decir, ¿quién determina que algo es alto y que algo es bajo? Y lo determinan en general las instituciones o la academia, porque además esto es una discusión muy académica, no es que sea una discusión como en general, sino que siempre estos conceptos han sido o vienen del mundo de lo académico o desde esta mirada de jerarquías y de juicios de valor. Y por lo tanto es una categoría de las ciencias sociales, ¿no? Esto de la cultura popular. Y un poco podemos decir que efectivamente esto de lo alto, lo bajo, el margen, el centro, que también es parte de esto, ¿no? Es decir, la literatura de provincia versus la literatura o el arte que se produce en los centros, digamos, de las ciudades, que también siempre hay una cosa como de mirar en menos lo regional por sobre lo citadino central, es parte, digamos, de este mismo formato. Y después hay otro concepto que se llama cultura de masas, que también es otro enredo, porque la cultura de masas viene precisamente de la expansión de los medios, la radio, el cine, la televisión. Entonces, ¿qué hacemos ahí en términos de qué es alto y qué es bajo? La literatura o las películas, ¿no? O los medios de comunicación o estas cuestiones como más canónicas. O sea, ahí también hay otro tema, ¿no? Y son prácticas que en el fondo vienen desde esto que se llama la reproducción técnica, desde que existe, digamos, este formato más moderno. Efectivamente hay una cultura que a veces se ha enfrentado a lo popular, y aquí hay otra discusión, que a veces se entiende, por ejemplo, que los medios de comunicación de masas están en contra de lo popular porque lo folclorizan, por ejemplo, ¿no? Lo aprovechan, lo degluten y dan un producto y desacreditan a la cultura popular propiamente tal. Esa es otra discusión que también existe y por lo tanto hay una mirada también negativa respecto de la cultura de masas como opuesto a una práctica pura popular. O sea, ahí están todas las discusiones del campo un poco para que vayan entendiendo que es muy complejo y que tiene muchos siglos esta discusión. Y por lo tanto, en general, siempre se entiende como en estas confrontaciones, ¿no? Cuando hay mucha teoría que dice que más bien hay que entenderlo en el sentido de hibridación, es decir, cómo todas estas culturas pueden irse uniendo y formando nuevos productos. Y ahí uno ve ciertas literaturas que abrevan de lo popular y lo incorporan, ¿no? Es decir, por ejemplo, la novela rosa, en el caso de Manuel Puig, o Puig, como se dice, un escritor argentino, que agarra la novela rosa, la mete a sus novelas y hace un nuevo género, más híbrido, ¿no? Esa es otra alternativa. Y toda esta discusión también viene desde un punto de vista un poco más político. Y hay un teórico, Bakhtin, aquí con esto termino, que hablaba de la cultura popular en la época del Renacimiento a partir de la idea del carnaval, carnavalizar, es decir, cómo el carnaval, que era un poco salirse de toda esta cultura eclesiástica, la cultura, digamos, como de las clases altas, cómo se trastornaba esa ideología y se liberaba a la gente y salía a la calle y se carnavalizaba, es decir, se transformaba la alta cultura en una cultura que era popular y que se daba en la calle, ¿no? Y que no estaba contenida en artefactos estéticos, sino que simplemente se daba en la calle. Por lo tanto, hay muchas discusiones. Yo creo que aquí le voy a dar el paso a Gaby para que sigamos en nuestro team Lo Popular versus team Fresa de allá. Y termino, Gaby, con la discusión de los integradas versus las apocalípticas, ¿no? Es decir, esta polémica ya se dio entre los Adornos y los Walter Benjamins del mundo. Adórnense para allá, nosotros somos de Walter Benjamin, pero también esta discusión se ha dado en torno a la industria cultural. Entonces tú puedes seguir por ahí, Gaby, y vamos con nuestro team. En friega ya, pónmele, y que suene un pato o algo, porque somos especialistas en pasarnos. Bueno, efectivamente teníamos una discusión y que nos parecía muy pertinente para traer acá
sobre el tema, por ejemplo, de la lectura, y que a mí siempre sobre esto me gusta retomar un autor, Gregorio Hernández, investigador de la UAM, que habla sobre los temas de qué es lo que se considera un lector. Y por supuesto que en entornos como este, un lector se considera a la gente que viene a comprar libros. Y él cuestiona esta idea diciendo, bueno, es que la gente, o sea, cuando dicen en México no se lee porque las cifras luego las da la industria editorial, etcétera, no se toma en cuenta que México durante mucho tiempo ha sido de lectura de periódicos, por ejemplo, de revistas, y también de algo que en estos entornos de lo que se considera y quienes pueden poner la etiqueta de cultura y alta cultura no consideran como lecturas válidas, que es como por ejemplo el libro vaquero, que ha sido una lectura que ha acompañado a gente que dice Jonathan que estoy haciendo como si trajera, ya no le voy a mover. Es nuestro director de cámaras, le agradecemos que esté aquí Jonathan ayudándonos en esto. Bueno, este rollo de decir la gente no lee porque eso que lee hay élites que consideran que eso no es válido. Y este team considera que tendríamos que retomar, ¿no?, cuáles son las prácticas lectoras. Eso no significa que no pueda ser. Ahorita Tere se va a quejar, efectivamente. Exacto. Pero tendría que decir que estábamos diciendo en la birria cuando veníamos de camino, ¿no? Sobre eso. Ah, era barbacoa, ¿verdad? Era barbacoa. Pero bueno, el asunto es, lo que él plantea y que es importante decir, es que lo que tendríamos que ver es cuáles son las prácticas de lectura y escritura en las que están insertas las personas y tomarlos también a partir del acceso que el propio Estado, las instituciones educativas, etcétera, le dan a la gente, ¿no? O sea, la gente muchas veces lee aquello que a lo que tiene oportunidad de acceder y no necesariamente de comprar, ¿no? Esa es la bronca también, que el asunto de ser lector o no pase por las posibilidades que tengas de consumo. Otra de las cuestiones que yo quería plantear aquí, y aquí quiero hacer un disclaimer, que la posición que yo tengo no es por supuesto la del fondo, ¿no? Pero que amablemente nos arropó y a Ezra, ¿no? Espero no causarle un problema con esto que voy a decir, pero que tiene que ver también con toda, digamos, como el imaginario que se forma alrededor de la lectura y que tiene que ver, por ejemplo, es muy claro en campañas como la de Gandhi, ¿no? En donde los que leen son los buenos y los que no leen, y además se considera que no leen porque si compran un periódico eso no es leer, es un libro, son los malos, ¿no? Y bueno, hay un montón de casos, o por ejemplo esta idea de que la lectura te hace mejor, y pues son ideas que, exacto, ¿no? O sea, todo el mundo pone esta idea de Salinas era un gran lector, Hitler también era un buen lector, o tenemos, por ejemplo, a propósito de el comunicado que firmaron en contra de que el Colmex haya roto relaciones con la Universidad Hebrea de Jerusalén, quienes firmaron en contra de esta decisión, ahí hay gente de la industria editorial, gente que no habló de genocidio, ¿no? El presidente de la CANIEM, el presidente de Penguin Random House. Entonces, bueno, pues tendríamos que pensar si realmente estas ideas que tenemos de la lectura, de lo bueno, de hacer mejores personas, realmente funcionan así. Como ya se va a acabar mi tiempo, yo nada más diría, ¿qué es lo que nos dice Gregorio Hernández? Tenemos que ver cuáles son las prácticas lectoras en los propios entornos, cuáles son los materiales a los que la gente puede acceder y pensar que las prácticas de lectoescritura no son solamente de lectura, que también tenemos que formar entornos en donde la gente también pueda practicar la escritura porque es complementaria a las cuestiones de las habilidades lectoras. Y lo dejaría por ahí, acabé a los 5. Exacto. Hay que hacer un disclaimer, eso sí, Diana, antes de pasarte el micrófono. No es que ese sea el equipo contrario.
está liderado el equipo contrario por nuestra flamante conductora, solo que como está de conductora, dice yo no me meto, pero el ser maligno que hay detrás de todo eso está aquí, ¿no? Por eso están quejándose, pero bueno, van a tener que resignarse nomás. Bueno, yo diré que no éramos unos bandos hasta este momento. Eso no había pasado. Y en realidad, claro, la discusión tenía que ver con algo mucho más sofisticado que lo que nos ha dicho Ingrid. En nuestro descargo, diré, que claro, es decir, porque el otro polo pareciera ser que entonces todo lo popular, por ser popular, entonces es igualable a aquello que canónicamente se considera la alta cultura. Es decir, como si tampoco hubiera criterio alguno que nos permitiera deliberar, distinguir, degustar, disfrutar de unas cosas sobre la otra. Ese es otro de los puntos ahí. Pero a mí lo que me recordaba, lo que decía Gaby, y no sé por qué me acordé, pero ya lo voy a contar, es que hay libros que te llevan a otros libros, ¿no? Y hablando de lectores exóticos, yo leía hace años la biografía de Stalin, de Isaac Deutscher, y entonces de la biografía recuerdo muy bien que decían que el libro favorito de Stalin era el 93 de Víctor Hugo. Y entonces yo dije, voy a leer el 93. Bueno, pues descubrí una maravilla, aunque viniera de Stalin. Entonces, hay libros que nos llevan a otros libros, y entonces lo que nos interesa preguntarnos son sobre los canales, cómo se construyen, qué se politiza, qué es lo que se replica de esa estructura desigual que tiene una sociedad como la nuestra, también en eso, que en términos muy amplios es eso que llamamos cultura. Entonces, ahora Tere, ¿hay un bando acá o no hay otro bando por ahí, este lado? No lo había. No, yo creo que me voy a salir de la lógica de los bandos, porque además he sido injustamente puesta en un bando en el que no estaba yo en el momento de la barbacoa. Ya me pusieron ahí, pero está bien, yo aguanto vara. Me gustaría como intentar pensar un poco en la clave que estaba ahorita Diana preguntándonos. ¿Cuáles son como los actores de la cultura desde el punto de vista de lo que lo estamos intentando pensar, ¿no? Entonces, por un lado, la cultura en una definición de verdad muy amplia, que en última instancia, porque Mesa Roja breva del marxismo, y que tiene que ver con que es, en última instancia, trabajo, entendido con este modo de interaccionar con la naturaleza para satisfacer necesidades, y por ellas también cuenta la necesidad de disfrute estético, ¿no? Y de placer, ¿no? De encontrar modos en que el cuerpo, por observación, por sensación, encuentre aquello que llamamos placer. Entonces, si pensamos a la cultura en términos muy generales como algo que se construye a partir de mucho trabajo, no me puse allá. A partir de trabajo, pues pensemos cuáles son como los actores implicados, ¿no? Por un lado tenemos el artefacto cultural, que puede ser un libro, que puede ser una pieza musical, que puede ser una sabiduría popular que no alcanza a grafearse en un libro, pero que ahí está y que habita en generaciones y generaciones, que puede ser una vestimenta, que puede ser algo que portamos en el cuerpo, pero que también puede ser una memoria colectiva, todo eso que se llama cultura y que es producto de trabajo, acaba en un artefacto, ¿no? A veces más material, a veces más inmaterial. Otro actor importantísimo es quien genera ese artefacto. En un modelo de cultura que tenemos asociado al autor individuo, que es muy propio de Occidente, pues un artefacto siempre está ligado a un nombre y un apellido, ¿no? El artista está el artefacto, el objeto artístico, el que comunica esta experiencia estética o que la aporta y se la lleva a alguien que la va a disfrutar, y él la creó
creó, el creador, ¿no? La idea del creador. Pero en una idea de cultura mucho más amplia, pues a veces las comunidades son las creadoras, ¿no? Son los autores de estos artefactos. Y por otro lado está quien recibe ese artefacto, que puede ser el lector, en el registro en lo que lo estábamos pensando y que pues a fuerza lo pensamos así porque estamos rodeados de ese tipo de artefactos que llamamos libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lector, pero no solo, y en medio de eso hay quien, y lo hablábamos mucho en la barbacoa y antes en la camioneta y después, ¿no? El mediador, es decir, quien le acerca a esa persona que lo vuelve objeto de satisfacción de la necesidad de disfrute estético, en este caso el lector, quien se lo acerca, ¿no? De esa comunidad o persona que lo creó, cómo llega a quien lo disfruta, ¿no? Esas mediaciones han cambiado mucho y en era digital, por supuesto, se han multiplicado y en cierta medida se ha democratizado mucho la mediación, porque cualquiera puede poner un repositorio enorme de libros y puede convertirse en mediador, ¿no? Pero lo que es cierto es que las mediaciones están acaparadas la mayoría de las veces, pues por quien acapara la capacidad de producir artefactos, y en el sistema en el que vivimos la capacidad de producir artefactos está acaparada por los dueños del capital. Entonces, cuando pensamos en cultura, necesitamos pensar no solo en quién la crea, quién la recibe y cuál es el objeto de la cultura, sino quién permite que se produzca en forma numerosa de tal manera que le llegue a muchos, ¿no? Entonces, hablar de libros es hablar de industria editorial, hablar de música es hablar de industria musical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso complejiza mucho porque vuelve al tema profundamente político, porque cuando estamos pensando en quiénes son los mediadores, ¿no? Estamos pensando que hay muchos intereses que orbitan fuera de la experiencia estética y de la capacidad del artefacto de generar experiencias estéticas y la experiencia de lo bello, ¿no? Pero que contaminan eso pues con el mandato en última instancia importante de los dueños de los medios de producción, que es optimizar la ganancia, ¿no? La tasa de ganancia. Y en el modo en el que se optimiza, y con esto cierro la idea, para evadir por completo el tema que me habían puesto, de manera que casi ni nos dimos cuenta que lo evadí, lo que pasa es que esto se somete en una dinámica en la que el marxismo clásico, y ahí fue cuando el marxismo clásico por primera vez encontró el tema del arte como un tema importante, tiene que ver con que el marxismo clásico dice el capital enajena en un sentido muy material, que es en el sentido de que yo te quito parte de lo que produciste, o sea, es como el sentido más clásico de la enajenación capitalista, pero hay un sentido subjetivo en el que eso se vuelve también que te enajeno de tu capacidad de disfrute estético. Y esa como desestetización de la experiencia asociada al modo capitalista de producción, pues tiene que ver con eso, con que nos quitan la capacidad de disfrute. Y muchas veces eso está mediado por la forma en la que la industria que nos acerca a los artefactos mete a esos artefactos en la lógica de la ganancia, ¿no? Como primera reflexión evasiva. Ahora, ¿qué nos vas a decir? ¿Tú qué sabes de discutir sobre las mediaciones? Sí, a ver si así se escucha bien, porque es que se tiene que, este es para que se escuche en, no sé, este es ese, quítame tu dedito, eso. Ese, porque uno es para que se escuche en el video que vamos a transmitir mañana en el horario normal de la Mesa Roja, y otro es para que nos escuchen acá. Ya saben nosotros si el ingenio mexicano y femenino, no. Bueno, primero sí, no, yo también me salgo, o no me, más bien rechazo la idea de dos bandos, porque parece que uno defendía la cultura popular y otro la alta cultura, y nada más diferente que eso. O sea, al contrario, yo más bien lo que planteaba en esas discusiones que tuvimos mucho tiempo para tenerla, y de por sí siempre nos gusta platicar mucho y conversar mucho, era que justamente esas dos posiciones extremas
pues creo que no nos llevan al punto central que a mí me parece que es muy relevante, que es la responsabilidad que puede tener un Estado, una sociedad, para no solo cumplir con el mandato que se tiene, que toda la gente tenga el derecho a tener acceso a todos estos instrumentos y estas herramientas, sino que además tenga el tiempo, el espacio, el acompañamiento que permita que podamos discernir. Lo que yo les decía es, todos estamos de acuerdo en que alta cultura no es precisamente la opción que podemos estar, de la que podemos estar pensando, porque ha dejado históricamente fuera a muchos artistas y como bien dice Tere, no nada más pensémoslo individualmente, a muchos grupos y a muchas comunidades fuera de estos estándares de lo que es la cultura, ¿no? Establecidos, pero por otro lado, yo les decía, la popularidad, o sea, que me digan, esto es lo más leído, no puede ser el criterio único para definir que eso también nos lleva a que ese derecho, que para mí ese es el tema central, el derecho que tenemos todas las personas de tener este goce, el disfrute, pues, de lo que puede ser un buen libro o una buena pieza musical o lo que sea, no se cumpla, porque pues si a esas nos vamos, y ya eso yo les decía, bueno, no voy a hablar de nombres, pero pues sí, yo les decía, pues, entonces, ¿no lo digo? No, pero no era el que estaban pensando, era otro. Que yo les decía, sí, algunos o personas que tienen mucha influencia en el sector, o sea, en el público, en la gente, y que pueden ser muy nocivos de pronto, entonces ya no lo voy a decir, porque ustedes ya me están aquí, ya me están diciendo que no diga nombres. No, porque puede ser muy controvertido, y aquí el tema es que estamos tratando de revisar estructuras, y esta estructura es que lo que genera es que mucha gente que puede tener, yo digo, impactos porque apelan a los sentimientos, a las emociones, sobre todo en contextos, por ejemplo, de México, que es un país que tiene muchos dolores y muchas carencias, ¿no? Apelan a las emociones y entonces se vuelve un éxito construido por una industria, y entonces de pronto los cánones cambian y ya no es Dostoyevsky y Crimen y Castigo lo que está establecido como la norma aceptada de tener una cultura, sino algún tipo de cultura popular que pueda funcionar también como porque es un fenómeno, o porque vende muchos libros o vende muchas canciones o lo que quiera. Y entonces yo decía, sin dejar de lado la importancia de reivindicar lo popular, tampoco podemos aceptar eso, porque sería como, entonces se vuelve como un nuevo canon, que también hay otros que están también estableciendo esos criterios para que de pronto cosas que a lo mejor antes no nos parecían importantes ahora parezca muy relevante. ¿Y con esto a qué voy? Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo como para que se entienda. Cuando te dicen, ¿no? Los colores de Benetton, ¿no? O cuando empiezan las campañas todas contra la violencia contra las mujeres, y está Liverpool y bla, bla, bla. Y entonces, cuando la industria o cuando los estándares establecidos se apropian de ciertas cosas que son reivindicaciones de derechos para hacerlo su mensaje central, yo digo, desconfiemos. Porque entonces quiere decir que hay otros actores nuevos que también están reivindicando ahorita las periferias o las identidades, lo que quieran, distinto tipo de identidades, las de los pueblos, para también establecerlo como una forma del capital de apropiarse también de eso y también hacer un negocio con eso, ¿no? Y al final de cuentas, el tema es el derecho, los mediadores, quienes ayudan a que, ya me pasé, y con eso cierro, quiénes son los actores de la sociedad y del Estado que hacen que todas las personas podamos tener ese acceso a esas herramientas y también la posibilidad de discernir, ¿no? Cuáles son esas herramientas que nos van a beneficiar y que van a hacer nuestra vida más placentera. Pues eso, es que Mesa Roja, y entonces
Y claro, lo arruina a su manera, porque digamos, en el capitalismo también hay de agentes a agentes capitalistas. Entonces, estarán aquellos agentes en la industria, en esa gran industria que es la industria del libro, que buscarán satisfacer a esos lectores de eso que sociológicamente y socialmente se entiende como la alta cultura, pero también estará la industria que va a tratar de llegar a aquellos otros, sí, que van a tener otro tipo de intereses, de deseos, pero digamos, de lo que decía Tere, me gustaría recuperar, pero en última instancia, en todos los casos, nos media la decisión de una industria que como tal, además de acercarnos la cultura, que sí lo hace, además de eso, genera valor. Y la pregunta es en qué medida la ganancia y la búsqueda de valor no termina por restarle potencialidad a esa enorme cantidad de productos culturales llamados libros, para que estos lleguen o se presenten como una opción posible para un lector también posible, o lectora, por supuesto. Entonces, bueno, en ese sentido, girando un poquito la cosa, yo les preguntaría algo que tiene que ver también con cómo se construyeron como lectoras. Creo que eso, en términos de una dinámica nuestra, o lectora, no, exacto, no les voy a preguntar, díganme sus 5 libros, 5 libros. ¿Me pueden contestar 5 libros que se hayan leído completos? Y la trama, no. Pero sí cómo nos construimos, porque no hay, yo creo que es parte del asunto, no hay el camino para construirse como lector o lectora. No existe el libro que construya a el lector o la lectora del mismo modo. No hay tampoco, digamos, el libro más adecuado para eso. Y en ese sentido, todas nuestras historias son las historias válidas de cómo nos hicimos lectores y lectoras y cómo la lectura sí que nos cambia, ¿sí? Entonces, bueno, pues girándole por ahí, querida, dinos tú. No te voy a decir los hermanos Karamazov, porque ya tuvimos una discusión sobre ese libro y dije que aguanté la mitad, la verdad. Porque, bueno, es como lecturas de 600 páginas, al menos en mi caso no se me dan. No, yo creo que es interesante porque además es un camino, no creo que individual, es colectivo, pero de alguna manera es aleatorio, era un poco lo que hablábamos, ¿no? Es muy azarosa la literatura, o sea, quién es un escritor en algún minuto leído es un azar, a veces tiene la suerte o conoce a alguien o no lo leen en su época y lo retoman muchos años después, o por ejemplo yo les contaba el caso del Edipo Rey, la tragedia del Edipo Rey que es tan famosa, que no se leyó, sino que se leían otras tragedias hasta el siglo XX, y en el siglo XX cuando Freud retoma el Edipo Rey, recién ahí se toma esa tragedia y se la vuelve a instalar en el canon y la gente la vuelve a leer, pero no se leía. O sea, es un azar, ¿no? Kafka también, que se murió y le dijo a su ayudante, quema mis libros, y él dijo no, y los publicó, y yo creo que le metió mano, entonces una cosa entre Kafka y el joven que lo ayudaba, pero es un azar, ¿no? Es una cosa como muy azarosa, y creo que la experiencia de lectura individual que uno tiene también es un azar. Llegas a un libro, te interesa algo en ese libro te resuena a ti o tú te identificas con algo, un tema, un personaje, ¿no? Porque yo creo que, de verdad, creo que la experiencia estética es muy difícil sancionarla desde afuera. Es decir, a mí me conflictúa mucho cuando alguien dice, esta es una excelente novela. Digo, ¿pero en qué términos? ¿Respecto de qué? O sea, desde solo lo estético, desde la construcción del personaje, desde el tema que está tocando, porque hay novelas que quizás no están tan bien escritas, pero tienen temas que son súper poderosos y que uno como lector dice, oye, este tema sí me interesó, ¿no? O sea, creo que es algo que no se puede sancionar o jerarquizar o decir esto sí y esto no, esto es bueno y esto es malo. Y la pregunta esa de qué novelas, a mí la verdad que lo que más me ha impresionado en la vida es leer literatura japonesa. Yo tenía 15 años y una profesora nombró
a un autor que según ella estaba loco. Yo dije, ese, que era Mishima, que además es un facho espantoso, pero separamos la obra del autor aquí en esta mesa roja. Y llegué a la primera novela de Yukio Mishima y me maravilló porque yo nunca había leído algo así en mi vida. O sea, era otra forma de ver la vida, otra estética, otra apreciación de la naturaleza, otras palabras, ¿no? Y de ahí yo me fui por la literatura japonesa, pero fue porque alguien lo nombró y porque yo llegué a ese y después de ese quise leer algo más de él y uno empieza a llegar así, ¿no? Como que te empiezan a generar conexiones y uno termina como eligiendo ya los libros que uno siempre relee, ¿no? Porque hay libros que uno siempre relee. Así que lo dejo ahí y pase Gaby ¿Los hermanos Karamazov, Gaby? No, yo quiero decir que este asunto donde dijeron que no éramos bandos, en realidad también en una estrategia dijimos, a ver si diciendo eso se acerca más gente, cuando en realidad nos pusimos por orden de estatura para que se viera bien la cámara, la verdad es que esa es la realidad, ¿no? Y en realidad estamos mucho más de acuerdo que lo que planteamos acá, que tiene que ver con cómo tampoco podemos decir, porque hay una estrategia del mercado y además una estrategia muy actual, por ejemplo, con el tema de los feminismos, con el tema de la cultura popular, de cómo se apropia de eso para volverlo un negocio, y ahí uno tendría que tener, digamos, como los elementos críticos para decir, bueno, esto qué tanto es aquello que me interpela y qué tanto es aquello que me venden, ¿no? Y que veo en todos lados. Sobre las cuestiones de lectura, yo creo que mi experiencia es muy cercana a lo que decía Gregorio, y yo quisiera preguntarle aquí al público, ¿cuántos leías en su baño selecciones Reader's Digest que tenían en el baño? En mi familia, mi abuelita y mi mamá tenían en el baño selecciones Reader's, y ahí empezaba uno a leer, ¿no? Esa buena práctica. Luego además tenían las historietas de Mafalda, y eso era lo que yo leía de niña también, ¿no? Porque uno, claro, veía monitos y decía, esto debe ser para mí. Muchos años después me di cuenta que de los chistes entendía la mitad porque los leía de niña y los tuve que releer de grande, ¿no? Para saber a qué se refería, pero bueno, pues eso. Y por supuesto, unas cosas que sí son ciertas, o sea, también es cierto que las prácticas lectoras también se moldean en la casa. Mi mamá siempre fue una gran lectora, ¿no? Muchos de libros religiosos, pero siempre la veía leyendo, y eso también impacta en las preferencias. O sea, en mi casa siempre hubo libros. Ese es el problema de cuando uno hace el juicio de si la gente lee o no, cuando tenemos un país a la que mucha gente no tiene acceso a el artefacto cultural que es el libro. Y lo que tenemos es que ver cómo acercamos, ya sea los libros físicos o las lecturas digitales, ¿no? Acá tenemos un nutrido grupo que estamos en favor del acceso abierto, no solamente desde el ámbito académico, sino decimos qué cosas podría hacer, por ejemplo, editoriales del Estado para poner sus fondos en acceso abierto. Pero eso siempre pasa por las cuestiones de derechos de autor, y ahí encuentra un límite importante. Entonces, ¿cómo nos formamos? Pues tiene que ver con a qué materiales tenemos acceso, y en ese sentido es cómo, no se trata también de decir, bueno, si leyó el libro vaquero, con eso tiene suficiente para formarse un panorama de la vida, el mundo, etcétera. Pues no, es cómo hacemos para que esa gente que se interesa en eso pueda encontrar también otros intereses y otros gustos, así como los encontramos unos en Mafalda, otros en el libro japonés, etcétera. Y para eso, por ejemplo, son súper importantes las bibliotecas y el papel que no solamente la idea de comprar libros, sino de tener espacios donde haya libros y donde la gente pueda reunirse, compartir, etcétera. Y bueno, ahí hay todo un trabajo que hacer desde el Estado, pero también desde las editoriales privadas, porque les encanta hacer como si todo fuera responsabilidad de los otros y no de ellos, ¿no? Cuando ellos dicen, no quiero que mi libro digital esté en una y se amparan contra las bibliotecas públicas para que no presten el libro digital que tienen que depositar, pues tenemos un problema con la industria editorial privada
que no está permitiendo como industria cultural el acceso a la cultura y a los libros. Y ya lo dejo ahí. Es decir, esa vieja norma del capitalismo que deposita en los individuos la responsabilidad y todo lo demás al deseo del mercado. Y me recordó una anécdota personal que en la casa de mis papás había muchos libros de todo tipo, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo recurrentemente agarraba uno porque creía que me iba realmente a gustar, que era un libro que era para leer al Pato Donald. Y entonces yo lo agarraba de Ariel Dorfman. Y entonces yo decía, claro, de para leer al Pato Donald seguro es para mí, ¿no? Y claro, no entendía nada, porque no tenía nada que ver con el Pato Donald, por supuesto, ¿no? Sino con el imperialismo gringo y así. Bueno, de ahí la deformación de origen. Pero entonces, decirles, como lectoras, que aquí hemos estudiado una cosa que es súper interesante y sintomática. Cuando nos pensamos como lectoras, pensamos en literatura, pero eso no significa que ese sea necesariamente el camino para hacerse lector. De hecho, creo que yo llegué a la lectura por una vía distinta a la de la literatura. La lectura por gusto, ¿no? Porque la lectura como impuesta, o ya sea por la escuela o por estereotipos en familia y así, me llegó mucho más temprano. Pero fíjense qué extraño, porque cuando yo era niña, mis hermanos que van a ver esto mañana, que se transmita en horario habitual, no me dejarán mentir, en el sentido de que en mi casa la lectura era una cosa que en un lugar era súper estigmatizante y en otro lugar era así como súper enaltecido, ¿no? Entonces, en la primaria en la que íbamos, que era una primaria de un barrio muy, muy popular en la colonia Isidro Favela, en Coyoacán, a mis hermanos les decían los zombies, y ese apodo de bullying era porque siempre estaban leyendo, entonces eran los zombies. Y yo era la zombita, entonces yo no quería que me estigmatizaran con mis hermanos que siempre estaban leyendo y que los apedreaban porque estaban ahí leyendo. Entonces yo como que ahí rechazaba la lectura porque era estigmatizante en ese ambiente. Pero en mi casa yo era la estigmatizada porque pues yo era la que no leía, o sea, era la que no devoraba novelas juveniles y no había leído a todo Emilio Salgari a los 9 años. Entonces era como muy extraño, porque en un entorno la lectura era como una marca de inadaptación a ese entorno, y en otro entorno la no lectura era una marca de no. Estamos viviendo y nos lo están queriendo arrancar, y nos lo arrancan también por la vía de ofrecernos productos que dicen regodéate en el dolor de tu época. Y yo sí creo que tenemos que reclamar la capacidad de pensar en algo más bello que el dolor de nuestra época y el sinsentido de nuestra época. Entonces yo cerraría esta intervención con un pedacito de una canción de Luis Eduardo Aute que a mí me encanta, que se llama La Belleza, y que justo como que dice, este mundo contra el que peleamos, lo primero que nos arrebata es la belleza, lo primero y lo último. Entonces en recuperarla hay una batalla política importante. Y dice así, con eso cierro: y ahora que ya no hay trinchera, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto la belleza. Y ya con eso. Dani, ahora sí, ya podemos usar un solo micrófono, porque por lo visto se nos acabó la memoria o alguna cosa así, y se cortó lo que vamos a transmitir mañana, pues ya lo estamos grabando ahora en el teléfono, y a ver luego mañana cómo lo pegamos. Yo respondiendo a la pregunta esta de cómo me acerqué, es una cosa muy extraña, porque ahorita que lo estaba pensando, tenía varios referentes. Tenía el libro patero y policíaco que leía mi abuelo y dejaba en el baño, y los echaba porque eran dibujitos y eso, ¿no? Tenía los de mi mamá, que leía estas revistas del corazón de Jazmín, Julia y Bárbara Cartman, que eran mis favoritas, porque las otras eran muy contemporáneas, así como a mí me gustan los siglos pasados y lo romántico, entonces esas eran más románticas. Y yo me chutaba, tengo todavía mi colección de novelas de Bárbara Cartman ahí empaquetada, y la voy cargando en mis mudanzas, mi colección de novelas de Bárbara Cartman que salían semanalmente. También tenía las de mi abuela, porque mi abuela leía todos los días el periódico, así religiosamente. Se levantaba a las 5 de la mañana a cocinar, terminaba de cocinar a las 11 de la mañana y se ponía a leer el Excelsior de principio a fin hasta las esquelas. Y entonces eso también era un referente
todo leía. Y entonces para mí era un referente porque diario estaba leyendo el periódico. Y mi mamá tenía la costumbre, con esta idea que tenemos muchos papás, de que tus hijos tengan más oportunidades que tú o más acceso que el que tú has tenido, de comprarme enciclopedias y también de comprarme ediciones muy extrañas ahora que lo pienso, porque tenía el Quijote y la Biblia para niños con dibujitos, ¿no? Entonces era una mezcla un poco extraña, ¿no? Pero tenía esa costumbre y entonces yo tenía mis enciclopedias y mis ediciones para niños. Pero creo que realmente lo que me definió o me marcó o me provocó un interés súper especial, y por eso hablaba yo de los acompañamientos, fue mi maestra de español de secundaria, que nos leía cosas bien bonitas, ¿no? Y se emocionaba tanto cuando nos leía algunos poemas que ella lloraba, y yo me parecía extrañísimo que mi maestra estuviera ahí leyendo los poemas y emocionada así hasta lo más íntimo. Y entonces a mí me pareció muy interesante y ella me acompañó a le mando un saludo porque luego se quedó la Mesa Roja, en Santa Silvia, a quien acabo de ver hace muy poquito, después de muchos años, en Santa Silvia, Nava Vizcarra, y me acuerdo mucho, que me acompañaba a los concursos de ortografía, a los concursos de cuento, y me regaló al final de la secundaria un libro de Pedro Páramo, con una dedicatoria muy bonita, y a mí se me generó, o sea, me impactó tanto que durante muchos años, además de que Juan Rulfo sí es para mí punto y aparte, o sea, pueden decirme lo que sea y hacer críticas de todos los escritores que quieran, menos de Juan Rulfo, y se los advierto, pero me impactó tanto eso que después, muchos años después, cuando yo empecé a ser maestra también para periodistas, siempre hacía, con la generación que salía, una cena en mi casa y les regalaba un libro, ¿no? Porque eso me parecía muy importante. Y puede ser que la lectura per se no te haga mejor persona, porque efectivamente hay gente que lee mucho y es muy mala, pero yo sí creo que te transforma, ¿no? Que esa posibilidad de tener esa gama, a la Biblia para niños, al Excelsior o a lo que sea, sí es una cosa que te abre uno, ¿no? Lo tiene Rosa Montero, que anda por acá, tiene un libro bien bonito que dice El amor de mi vida, y que habla justo del amor a la literatura, el amor a la escritura, y que dice, yo ahí me veo reflejada totalmente. O sea, creo que eso te va abriendo muchas posibilidades y muchas realidades para que tú puedas al final de cuentas discernir, saber si te quedas del lado oscuro o no, o del lado que quieras, pero que te abre y te da esas posibilidades. Y cierro con esto porque creo que es muy importante eso, el acompañamiento. Yo sí creo que el hecho de que hubiera una persona como esta maestra secundaria, llevándome a los concursos, viendo no sé qué, transmitiéndonos ese cariño que tenía, era muy, muy importante para que yo también pudiera interesarme, no nada más en ver algo con mi libro, que eso ya es una parte, tener el acceso es una parte muy importante, pero que haya personas con esta mediación que te acerquen y te hagan también entender lo que significa lo que están leyendo, bueno, creo que eso es fundamental y que sí tendría que ser en una política de Estado que vaya haciendo estos acompañamientos con la sociedad. Pues sí, la lectura es rebelde, yo no tengo la más mínima duda, es un acto de rebeldía radical en muchísimos casos. Y lo ideal sería que esa rebeldía la pudiera tener cualquiera en el momento en el que lo deseara y que en el medio no estuvieran las limitaciones que impone el mercado y que en todo caso las instituciones que socialmente nos damos todas y todos para construir mundos mejores habilitaran las mediaciones más adecuadas para que nuestras maestras, nuestros padres, nuestros entornos nos permitan leer lo que se nos dé la gana. Entonces, pues, con eso cerramos esta mesa roja. ¿Puedo decir una cosa en rebeldía? Sí. Nada más es que se me olvidó, pero lo pensé mientras estaba escuchándola.
creo que por eso es tan importante, por eso aprecio tanto el trabajo que hace el Fondo de Cultura Económica y las brigadas para leer un libro. Porque creo eso, que no nada más es, te doy, o sea, abres el acceso para que mucha gente tenga posibilidades de tener libros, no a un precio muy alto, pero también hay ese acompañamiento. Y creo que esa es la parte por la que nos cae también acá en el fondo. O sea, honestamente lo creo. Creo que es una cosa muy importante. Y ya. Pues sí, les queremos a los del fondo, les queremos a los compañeros y compañeras de la Brigada para Leer en Libertad, aunque sea comercial, y les agradecemos mucho el que nos hayan acogido aquí en el stand más bonito de la FIFIL. La Mesa Roja, en esta ocasión estamos muy contentas de estar por acá. Tenemos que ir cerrando, no podemos tener el tiempo que usualmente tenemos para compartir cosas. Les agradecemos de corazón a todas y todos que están aquí. Me da muchísimo gusto verlas y verlos. Y pues decir que nos pueden seguir en Pie de Página todos los lunes, lo saben, a las 8:30. Que además de esto, pues aprovechar que estamos acá, que estamos en la Feria del Libro y entonces andaremos estos días de vuelta. Pues muchas gracias, queridas, muchas gracias a ustedes. Szem elég, hogy csak el.